El calor del atardecer caía con suavidad sobre las hileras de viñas que serpenteaban en el horizonte. Los racimos maduros tintineaban levemente con la brisa, como si el propio campo suspirara al final del día. Elena descendió del auto con lentitud, deteniéndose a mirar los surcos perfectamente cuidados que recorrían la tierra como venas vivas. Sus sandalias crujieron sobre la grava mientras avanzaba hacia la casona de adobe cálido y muros cubiertos de enredaderas que abrazaban las ventanas. Había sido invitada por don Ramiro Mendoza, un hombre que conocía desde hacía apenas unos meses, pero cuya voz grave y mirada firme se habían instalado en su mente con una insistencia inesperada. Era dueño del viñedo, un hombre de 69 años con el porte de alguien que ha vivido con intensidad y en silencio. Elena, historiadora de profesión, había llegado inicialmente para consultar archivos antiguos del lugar, pero pronto se encontró volviendo con excusas cada vez menos convincentes, como hoy. Don Ramiro salió al encuentro desde el umbral con una camisa blanca de lino abierta en el cuello, las mangas remangadas y la piel bronceada por el sol de muchos años. Sus ojos oscuros, profundos como vino añejo, la observaron con esa mezcla de cortesía y algo más difícil de nombrar. «Se ve que hoy el campo quiso vestirse para usted, señorita Elena», dijo con una media sonrisa, su acento pausado como una canción que no olvida el viento. Elena sonrió sin poder evitar que un leve rubor se asomara a sus mejillas. Había algo en la manera en que la miraba. No era atrevido ni torpe, sino deliberadamente medido, como si midiera el tiempo antes de cada palabra. «Quizás es el campo el que la embellece a usted, don Ramiro», respondió, evitando por poco la intensidad de su mirada. El hombre se hizo a un lado y le ofreció pasar. La casa estaba fresca, con el aroma del mosto en el aire, y las sombras largas del atardecer se filtraban por los visillos. Se dirigieron sin palabras hacia la cocina, donde sobre la mesa de madera reposaba una jarra de barro y 2 copas de cristal finísimo. Él sirvió con lentitud, y el líquido rojo se derramó en las copas como un rito ancestral. «Es del 84», dijo. «Un año difícil, pero con un final noble, como algunas vidas». Elena tomó la copa con ambas manos y sus dedos rozaron sin querer los de él. Una chispa, leve pero clara, cruzó su espina dorsal. No dijo nada. Tampoco lo hizo él, pero la respiración de ambos cambió apenas, imperceptiblemente. Hablaron un rato de cosas sencillas, de la vendimia, del tiempo, del viento que, según él, hablaba por las parras. Cada tanto una pausa larga se colaba entre palabras. No eran silencios incómodos, sino el tipo de pausas que huelen a algo por venir, como cuando las hojas se mueven un segundo antes del relámpago. Cuando la luz exterior comenzó a dorarse del todo, don Ramiro se levantó con lentitud. «¿Quiere conocer la bodega subterránea?» Elena asintió, sintiendo que su voz no le habría obedecido, aunque hubiera querido negarse. Salieron por una puerta lateral, y él la condujo a través de un sendero de piedra hasta una entrada encajada en el suelo, flanqueada por cipreses que olían a resina y sol. Al bajar la temperatura cambió de golpe. Era como sumergirse en un río de sombras. La bodega era un templo de piedra y silencio. Las barricas alineadas parecían dormidas y el aire olía a tierra húmeda, a madera antigua y a uvas transformadas en paciencia. Ramiro encendió un farol de aceite que proyectó sombras largas en las paredes, y Elena sintió como algo se removía dentro de ella. «Aquí es donde el vino aprende a esperar», murmuró él, casi en voz baja, como si temiera despertar algo. Ella caminó unos pasos entre las hileras de barricas, deslizando los dedos por la madera fría. Ramiro la siguió sin prisas, observándola con una quietud que quemaba más que cualquier gesto. En un punto se detuvo detrás de ella, tan cerca que podía sentir el calor que desprendía su cuerpo, la respiración lenta y firme junto a su cuello. «¿Le incomoda este silencio?»,
preguntó él con voz grave. No, susurró ella. Me gusta. Es distinto. Él extendió una mano y le apartó con suavidad un mechón de cabello que se había deslizado por su hombro. El roce fue leve, pero su piel se erizó en una caricia silenciosa. Elena giró el rostro apenas, lo suficiente para encontrar su mirada. Era una mirada que no pedía permiso, pero tampoco invadía, solo esperaba. «Hay algo en este lugar», dijo ella, «algo que no está en los libros». Ramiro asintió, y su voz fue apenas un murmullo. Lo esencial no se escribe, se respira, se siente. Elena no contestó. Se limitó a quedarse allí, a unos centímetros de él, mientras la tensión invisible entre ambos se hacía más densa, más física. Él no la tocó de nuevo, pero su proximidad bastaba. El aire entre ellos era electricidad quieta. Las pupilas de ella se dilataron y su pecho comenzó a subir y bajar con un ritmo más profundo. Ramiro alzó la copa que aún sostenía con la otra mano, la acercó a los labios de Elena y, sin romper la mirada, dejó que ella bebiera un sorbo guiada por sus dedos. El vino era cálido, oscuro, con un dejo amaderado que se mezcló con el sabor metálico del deseo. Cuando la copa descendió, sus dedos no se separaron de los de ella. No se dijeron más palabras, no hicieron falta. La distancia que los separaba era tan fina como el velo que cubre un suspiro, y aunque aún no se habían tocado, el momento exacto en que lo harían parecía estar escrito en el aire, y no habría forma de detenerlo. Durante unos segundos suspendidos, Elena no supo si el frío de la piedra bajo sus pies la mantenía quieta o si era ese calor espeso que comenzaba a nacer entre ellos lentamente, como una brasa. La bodega entera parecía contener el aliento. Don Ramiro aún sostenía su mano, sin apretarla, pero con la firmeza suficiente para que ella no quisiera retirarla. Él no avanzó, no dijo nada. Era un hombre que sabía esperar, que entendía el arte de dejar que el vino y los deseos maduraran a su ritmo. Elena bajó la mirada a sus dedos enlazados, al leve temblor que recorría su muñeca. Su respiración era distinta ahora, más lenta, más profunda, como si estuviera escuchando con el cuerpo, y el silencio de él no era ausencia, era expectación. Siempre me pregunté, dijo ella finalmente con voz baja, si los vinos guardan secretos en su madera, si las barricas conservan algo más que aroma. Ramiro sonrió apenas. Su voz, cuando respondió, fue un murmullo que parecía brotar directamente del suelo. No hay madera que no recuerde un suspiro, ni bodega que no escuche las confesiones que nunca se dicen en voz alta. Ella alzó la vista y lo encontró tan cerca que podía ver la pequeña cicatriz bajo su pómulo izquierdo, apenas perceptible, pero cargada de historia. Algo en su expresión le hablaba de años vividos con intensidad, de pérdidas aceptadas y pasiones retenidas, y también de un anhelo que no había sido vencido por el tiempo. Fue entonces cuando Elena levantó la mano libre y la apoyó apenas sobre el pecho de Ramiro. Su camisa estaba tibia y su respiración fuerte bajo la palma de su mano. El contacto fue suficiente para desatar un estremecimiento que los recorrió a ambos, como un rayo que no hace ruido, pero deja su marca. «No sé por qué vine hoy», susurró ella. «Solo supe que necesitaba volver». Ramiro la miró sin parpadear, como si ya conociera esa respuesta antes de oírla. Las razones verdaderas nunca llegan con palabras. Llegan como aromas antiguos que reconoces sin haber olido jamás. La mano de Elena descendió un poco, rozando su pecho con una delicadeza inconsciente. Los latidos bajo sus dedos eran firmes, constantes, y sin embargo el temblor en sus piernas le recordaba que nada de aquello era estable. Él extendió la otra mano y, sin tocar su rostro, la acarició con el aire, como si sus dedos dibujaran el contorno invisible de ella en el espacio. No había apuro, solo ese ritmo lento y ardiente con el que el deseo se adentra bajo la piel sin pedir permiso.
Elena cerró los ojos por un segundo. Al hacerlo, todo se volvió más nítido. El olor del vino, el eco suave de gotas lejanas, la sensación del calor de él, sus respiraciones entrelazadas, la electricidad que vibraba en la proximidad no rota. Y luego vino el primer gesto que quebró el umbral. Los dedos de Ramiro rozaron su mejilla, con la yema apenas acariciando el nacimiento del pómulo. Ella abrió los ojos. Había en ellos una luz nueva, brillante, vulnerable. «¿Qué está pasando?», preguntó con una honestidad desarmada. «Algo que quizá ambos esperábamos sin saberlo», respondió él. La tensión entre ellos era palpable. Era un tejido invisible que se estiraba, que vibraba entre un roce y otro, como si el aire se hubiera vuelto líquido y ambos se desplazaran en una misma corriente. Entonces Ramiro acercó su rostro al de ella muy lentamente, hasta que sus narices casi se rozaron. Sus labios no llegaron a tocarse, pero el aliento de uno se mezcló con el del otro, y la cercanía encendió un vértigo en el pecho de Elena. Sus ojos bajaron a su boca, luego volvieron a los suyos, y esperó. Él no la besó, pero no necesitaba hacerlo, porque en ese instante exacto el deseo se volvió más fuerte que la voluntad. Fue Elena quien dio el siguiente paso. Con los labios apenas entreabiertos, avanzó milímetros hasta que el roce se volvió inevitable. Un roce leve, como el suspiro de una llama sobre una hoja seca, pero suficiente para que ambos se estremecieran. El primer beso no fue una explosión, fue una promesa. El segundo, sin embargo, fue otra historia. Cuando sus bocas se encontraron por completo, ya no hubo contención. Ramiro la rodeó con un brazo firme y la atrajo contra su pecho, y el calor que brotó entre ambos fue tan intenso que pareció derretir la humedad de las paredes. El beso fue lento, profundo, exploratorio, como si se estuvieran buscando desde hacía años. Elena se aferró a su camisa, sus dedos crispados como si temiera que ese momento se desvaneciera. El vino seguía flotando en el aire, pero ahora había un nuevo aroma, el del deseo compartido, ese que huele a piel y a tierra mojada, a algo que no se puede fingir. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento, no por la falta de oxígeno, sino por la sobrecarga de lo sentido. Ella se apoyó en su pecho, temblorosa. Él pasó su mano por su espalda, con una ternura que contrastaba con la intensidad de lo que acababa de ocurrir. «Esto», murmuró Elena, incapaz de terminar la frase. Ramiro la estrechó suavemente. «Esto apenas comienza». Y en la penumbra de la bodega, entre los murmullos del vino y las piedras dormidas, los dos supieron que habían cruzado una línea que no se puede desandar, una línea que, una vez cruzada, cambia para siempre la manera en que se respira. Los minutos posteriores se diluyeron como gotas en un barril colmado. No hablaban, no lo necesitaban. Ramiro la mantenía cerca como si supiera que soltarla ahora rompería la delicadeza de ese instante. El cuerpo de Elena, aún entrelazado al suyo, vibraba con una energía que no venía del exterior, sino de un anhelo acumulado que por fin había encontrado su cauce. La bodega respiraba con ellos. Ramiro le acariciaba la espalda con movimientos lentos, tan suaves como las ráfagas de aire que se colaban por las rendijas de piedra. Cada roce era un mensaje que no pasaba por el idioma, sino por la piel. Elena sentía el pulso de él latiendo contra su mejilla, fuerte, persistente, como si el cuerpo del hombre dijera lo que su boca callaba. Ella levantó la mirada y sus ojos se encontraron de nuevo. No había preguntas ni explicaciones, solo ese reconocimiento tácito que se da entre dos personas que han dejado de contenerse. «¿Quieres subir a la terraza?», murmuró él, con voz áspera de emoción contenida. «Allí corre más viento». Elena asintió. No estaba huyendo del lugar, sino prolongando el momento, porque algo le decía que con él
Cualquier sitio sería una extensión de esa tensión vibrante que había nacido en la bodega. Subieron por una escalera angosta y empedrada que los llevó hasta una azotea rodeada de parras colgantes. El cielo, ahora teñido de azul profundo, conservaba una última línea naranja que rozaba el horizonte. El silencio del campo envolvía todo con esa calma que sólo conocen quienes han vivido cerca de la tierra. Un silencio que no está vacío, sino cargado de significado. Ramiro extendió una manta sobre una banca de piedra y la invitó a sentarse. Ella lo hizo despacio, como si cada movimiento fuera una respuesta cuidadosa a lo que sentía su cuerpo. Él se sentó a su lado, sin tocarla aún, pero tan cerca que la tela de su pantalón rozaba la piel desnuda de su muslo. Elena cerró los ojos. El viento le acariciaba la cara y en su interior todo era calor. No solo físico, sino emocional. Una fiebre que no dolía, pero que transformaba. ¿Siempre ha sido así este lugar?, preguntó ella. ¿O solo cuando uno quiere quedarse? Ramiro la miró de perfil. Sus ojos brillaban con una mezcla de deseo y ternura, como si comprendiera lo que había detrás de esa pregunta. Este lugar solo se abre así, cuando alguien escucha con el cuerpo. Elena giró hacia él. Ya no había barrera. El beso vino solo, con una naturalidad que borró el vértigo. Fue distinto al primero, más entregado, más profundo. Ella lo recibió con los labios suaves y el corazón palpitante. Sus lenguas se rozaron con una lentitud casi reverente, como si cada movimiento contara una historia. Él la rodeó por la cintura y la atrajo sin pedir permiso. Elena se acomodó sobre su regazo con una fluidez que sorprendió a ambos. Sus piernas lo abrazaron por la cadera y sus brazos se aferraron a sus hombros como si estuviera sujetándose a un ancla en medio de una tormenta que venía de dentro. La mano de Ramiro encontró la piel de su espalda y la recorrió con lentitud, como si descifrara un mapa antiguo. Elena jadeó apenas cuando sus dedos tocaron el hueco de su cintura. La tela de su blusa no podía esconder la respuesta de su cuerpo, la piel erizada, el leve arqueo, la respiración que se rompía al ritmo de sus caricias. «Eres hermosa», susurró él al oído, su aliento cálido como vino derramado. «¿Y tú?», respondió ella, deteniéndose para apoyarse en su frente. No sabía que aún podía sentirme así. Ramiro cerró los ojos dejando escapar un suspiro contenido. Su mano subió por la espalda de ella, tocando el cierre de su vestido, pero sin bajarlo aún. Elena lo sintió dudar, y esa duda no la frenó, la encendió. Ella misma lo desabrochó, lentamente. El sonido del cierre en medio del silencio fue más íntimo que cualquier palabra. El vestido cayó por sus hombros y se quedó sostenido solo por el peso del deseo. La piel de Elena temblaba, no de frío, sino de ese calor profundo que nace cuando alguien observa no solo el cuerpo, sino todo lo que hay dentro. Ramiro la contempló con ojos que hablaban más que cualquier caricia. Y entonces sí, la tocó. No con prisa ni con hambre, sino como quien encuentra un manuscrito perdido. Sus dedos rozaron su clavícula, bajaron por sus brazos, encontraron sus costados. Cada año era una pregunta y cada suspiro de ella una respuesta. Elena bajó el rostro apoyándolo en el cuello de él. Sus labios se posaron justo donde latía su pulso y lo besó. Fue un beso pequeño, pero lo sintió temblar. Ramiro la sostuvo con más fuerza y la recostó sobre la manta, con una dulzura que rozaba la adoración. Se acomodó a su lado, sus cuerpos en paralelo, respirando al mismo ritmo. Y allí, en esa terraza perdida entre viñas y viento, dejaron que sus manos hablaran por ellos. Los dedos de él encontraron el contorno de sus caderas, el centro cálido de su vientre, el temblor bajo su ombligo. La piel de Elena ardía, pero su corazón era aún más vulnerable. Se miraron una vez más y sin hablar supieron que el punto de no retorno había quedado muy atrás. Fue entonces cuando él la besó de nuevo.
esta vez con una mezcla de urgencia y reverencia, como si la pasión se desbordara de la copa que ambos habían intentado sostener. Sus lenguas se buscaron, sus cuerpos se alinearon, y entre jadeos y suspiros, cada centímetro de su piel se volvió un campo fértil para el deseo. La noche los envolvió y no hizo falta nada más, solo ellos, y el recuerdo de ese beso que había cambiado para siempre el sabor del vino. Elena no recordaba haber sentido nunca ese tipo de vibración en la piel. No era solo el tacto de Ramiro lo que le recorría el cuerpo, sino su manera de estar, el modo en que la miraba, como si sus ojos leyeran una historia que ni ella sabía que llevaba escrita. Estaban acostados aún sobre la manta de la terraza, el cuerpo de ella descansando contra el de él, y el silencio era tan íntimo que hasta el crujido de las hojas de parra parecía cómplice. La brisa había refrescado, pero el calor entre ellos persistía, no como un incendio, sino como el calor lento de un rescoldo que no se apaga, que permanece porque ha calado hondo. Ramiro alargó una mano y acarició el rostro de Elena con el dorso de los dedos, como si temiera quebrarla. Ella le sostuvo la mirada sin moverse, permitiéndole explorarla con esa lentitud que le estremecía más que cualquier prisa. «¿Hace cuánto no te dejabas mirar así?», murmuró él con una voz que era más aliento que sonido. Elena sintió un nudo suave en la garganta, no por tristeza, sino por esa emoción que brota cuando alguien acierta sin tocar la herida. «Hace mucho», respondió sin apartar los ojos. «Tal vez nunca así». Ramiro se inclinó hacia ella y depositó un beso apenas rozado sobre su párpado. Ella cerró los ojos y dejó que ese gesto se quedara flotando en su piel como una bendición. «No soy un hombre joven, Elena, pero tengo tiempo para descubrirte sin correr». Ella sonrió sin abrir los ojos y en su expresión había una mezcla de ternura, sorpresa y algo más profundo, rendición. No sumisión, sino esa rendición que llega cuando dejas de luchar contra lo que ya te ha tomado. Sus dedos se entrelazaron y el silencio volvió a envolverlos, denso pero acogedor. El cielo se había cubierto por completo y las primeras estrellas comenzaban a asomarse con tímida insistencia. De fondo, el canto de unos grillos marcaba el compás lento de la noche. «¿Cómo es que nunca me hablaste de ti?», preguntó Elena en voz baja, apoyando la cabeza en su hombro. «Siempre que venía solo hablabas del vino, del campo, de tus parras, pero nunca de ti, porque hay cosas que se dicen mejor con el cuerpo», contestó él rozando con su pulgar la línea de su mandíbula, «y otras que solo se dicen cuando el silencio ha trabajado lo suficiente». Ella alzó el rostro hacia él y lo besó con esa mezcla de dulzura y deseo que brota cuando ya no hay máscaras. El beso fue lento, denso, como si el tiempo hubiera bajado su ritmo solo para ellos. Él respondió con una mano en su cintura, atrayéndola aún más. Sus cuerpos, ya conocidos, seguían aprendiendo el idioma del otro. Elena sintió cómo cada fibra de su piel respondía a sus caricias, cómo su espalda se arqueaba al sentir los labios de él bajar por su cuello, sus hombros, su pecho. No había torpeza ni apuro, solo una reverencia palpable, como si el cuerpo de ella fuera un terreno sagrado. Sus manos descendieron por la espalda de Ramiro, recorriendo la musculatura tensa de un cuerpo trabajado por años de campo, de sol, de cosechas. Era un cuerpo fuerte, pero no joven, y eso la excitaba más, porque no había en él la urgencia del conquistador, sino la precisión del que sabe esperar hasta que la fruta está en su punto exacto. «Quiero memorizarte», susurró él entre besos. «No solo el cuerpo, también tus silencios, tus latidos, lo que no dices». Elena contuvo el aliento. Cada palabra calaba, y cuando él se deslizó sobre ella, sus cuerpos se encontraron con una naturalidad antigua, como si ya se conocieran de otra vida. Los gemidos de ella eran suaves, pero profundos. Vibraban en su pecho como campanas de viento.
Él los acogía con una calma poderosa, como si cada sonido fuera un secreto que merecía ser guardado. Los movimientos se volvieron una danza lenta, acompasada. Cada respiración, cada roce, una nota dentro de una melodía que solo ellos oían. El cuerpo de Elena respondía al de él como tierra fértil a la lluvia esperada. No era solo piel, era alma que se abría. En un momento Ramiro se detuvo. La miró a los ojos con tal intensidad que ella sintió que algo le temblaba por dentro. «Dime que estás aquí, conmigo». «Lo estoy», susurró ella acariciando su mejilla. «Más que nunca». Y en ese instante, cuando sus cuerpos se unieron del todo, algo se quebró dentro de ambos. No fue dolor, fue una rendija que se abrió al deseo más puro, más profundo, ese que no necesita nombres ni promesas. El clímax llegó como una ola que no golpea, sino que arrastra, silencioso, cálido, envolvente. Cuando se abrazaron al final, jadeantes y temblorosos, no fue solo placer lo que compartieron, fue un reconocimiento, una verdad sin palabras. Elena apoyó la cabeza en su pecho, aún agitada. Él la envolvió en sus brazos como si abrigara algo frágil y le besó la frente, lento, largo. «¿Qué somos ahora?», preguntó ella con un hilo de voz. Ramiro no respondió de inmediato, solo apretó más el abrazo. Lo que el vino se convierte después del silencio, algo que no se nombra, pero que nunca se olvida. La madrugada se deslizó entre las parras como un suspiro. El cielo, aún temblando de estrellas, comenzaba a aclararse por el oriente, cubriéndose de ese azul pálido que precede al primer canto del gallo. Sobre la terraza del viñedo, Elena yacía envuelta en los brazos de Ramiro, su cuerpo aún cálido, su piel encendida por el recuerdo reciente del deseo compartido. No hablaban, solo respiraban. Cada aliento de él se fundía con el de ella, como si sus pechos hubieran aprendido a moverse al mismo ritmo. La manta bajo sus cuerpos aún retenía el aroma del vino derramado, de la tierra húmeda, del sudor dulce que deja una pasión larga y sin apuro. Elena abría y cerraba los dedos lentamente sobre el pecho de Ramiro, como si quisiera cerciorarse de que él seguía ahí, de que ese hombre, con su piel marcada por el sol y su voz de raíz profunda, no era solo un espejismo nacido del vino y el anhelo. Él, en cambio, jugaba con un mechón de su cabello, pasándolo entre los dedos, envolviéndolo y soltándolo, como si pudiera tejer con eso el recuerdo de aquella noche. «¿Sabes?», dijo él al fin, con la voz ronca, gastada de tanto callar. «A veces creo que la vida guarda lo mejor para cuando uno ya no lo espera». Elena sonrió sin abrir los ojos. Se sentía llena y liviana a la vez, como si hubiera deshecho un nudo antiguo en su interior, como si por fin alguien hubiera sabido tocar la parte exacta de ella que siempre había permanecido intacta. «Quizá nunca lo esperé», respondió, «pero sí lo necesitaba». Ramiro se incorporó un poco, apoyando el codo en la manta para poder verla mejor. Sus ojos oscuros, húmedos aún de emoción, la recorrieron con esa intensidad serena que solo tienen los hombres que han amado de verdad, sin miedo al tiempo ni a la pérdida. «¿Te ves distinta?», murmuró, «como si algo en ti hubiera despertado». «Tú también». Elena le tocó la comisura de los labios con los dedos. «Sonríes distinto, más despacio». Él rió apenas, un sonido bajo que le vibró en el pecho. «Es que contigo todo se volvió más lento, como el buen vino, como el amor que no necesita gritar para hacerse sentir». La brisa matinal trajo consigo el canto de los primeros pájaros y un aroma fresco a campo mojado. Elena se sentó, envolviéndose con la manta, y desde ahí contempló el mar de viñas que se desplegaba ante ella como una pintura viva. El sol aún no asomaba, pero la promesa del día estaba en el aire, suspendida. «¿Y ahora?», preguntó.
¿Qué somos tú y yo cuando amanezca? Ramiro se sentó a su lado, no la tocó de inmediato, solo la observó, como quien observa el resultado de una larga cosecha que por fin ha madurado. No necesito ponerle nombre a lo que ya se volvió parte de mí, dijo con calma. Eres como esta tierra. Llegaste sin hacer ruido y de pronto todo en mí germinó. Elena se quedó en silencio, lo miró largo rato. Luego apoyó la cabeza en su hombro, como si su cuerpo entero supiera que ese lugar, ese hombre, esa voz, eran ahora un hogar sin paredes. Pasaron así algunos minutos, sin moverse, sin temer al silencio, porque el silencio, entre ellos, ya no era ausencia, sino lenguaje. Cuando por fin descendieron de la terraza lo hicieron sin prisa, cogidos de la mano. La casa aún dormía. Solo la bodega parecía respirar con ese aliento profundo de piedra y vino que lo había presenciado todo. Ramiro le abrió la puerta de madera y la dejó pasar. Elena bajó los escalones con la sensación de entrar a un lugar sagrado. La luz era tenue, pero bastaba. Allí estaban las barricas, quietas como testigos mudos de lo que había comenzado la noche anterior. «Quiero que lo recuerdes aquí», dijo él, deteniéndose detrás de ella. «Quiero que cuando pienses en nosotros el recuerdo tenga el olor del roble viejo y el sonido del vino al dormir». Ella se giró hacia él y lo abrazó. No fue un gesto impulsivo, sino profundo, uno que cerraba un círculo. Lo sintió respirar hondo contra su cuello como si sellara en ese instante una historia nueva. No una promesa de futuro ni una despedida, solo un reconocimiento. «No te digo adiós», susurró Elena. «Pero si no volviera...» «Entonces sabré que este instante te bastó», completó Ramiro. Elena se alejó poco a poco, con pasos lentos, cruzando de nuevo el patio donde las parras se mecían suavemente con el viento. No miró atrás. No necesitaba hacerlo. Lo llevaba todo en la piel. Y mientras el sol asomaba finalmente por el horizonte, tiñendo de oro los campos, el viñedo respiró una vez más, como si la tierra supiera que esa noche había nacido algo que no se olvida, nunca.